Es probable que algunos de ustedes hayan leído el libro que ven en pantalla, El médico, de Noah Gordon. En este libro, ambientado en la época medieval, se cuenta la historia de un joven británico, estudiante de medicina, que viaja a Oriente para conocer al médico más famoso de aquel tiempo, Abu Ali al-Husayn ibn Abdallah ibn Sina, más conocido en Occidente como Avicena. Como es habitual cuando se trata de una obra literaria, la novela nos ofrece una imagen bastante idílica y en algunos aspectos también mítica del personaje del que vamos a tratar en esta conferencia. No ha sido la primera vez que se ha dado una imagen de este tipo sobre Avicena y ni siquiera es la primera vez que es convertido en personaje literario, como veremos más adelante. Pero de lo que no cabe duda es de que muchas personas es posible que hayan conocido por primera vez el nombre de Ibn Sina o Avicena a través de esta novela. Pero ¿quién fue realmente Avicena? ¿Cuál fue su pensamiento y qué impacto tuvo en el mundo occidental como para que haya sido convertido en un personaje literario y haya adquirido tanta fama? Espero a lo largo de esta conferencia responder en detalle a estas cuestiones. Avicena fue uno de los grandes intelectuales que vivieron en el Oriente Islámico entre los siglos X y XI, en una época de grandes conflictos políticos y religiosos, así como luchas fratricidas por el poder, pero también una época de gran esplendor cultural y científico, que se consiguió gracias a la sensibilidad y al apoyo a los intelectuales por parte de los líderes políticos del momento. Esta fue una época en la que destacaron dos grandes genios de su tiempo, como los ha denominado Frederick Starr en este libro que ven en pantalla, publicado en Oxford University Press el año pasado. Dos grandes sabios representativos de un momento intelectual calificado por Starr como la Ilustración olvidada. Estas dos grandes figuras, como les ha dicho la doctora Franco, son Avicena y Al-Biruni, los dos eruditos a quienes la Fundación Juan March dedica respectivamente las conferencias de hoy y del próximo jueves a cargo del profesor Montferrer, y que tienen como punto de partida e inspiración la obra de Frederick Starr que les acabo de mencionar. Además, estos dos intelectuales representan gran parte de las ciencias conocidas en la Edad Media. Avicena, la filosofía, las ciencias naturales y la medicina. Al-Biruni, las matemáticas y la astronomía. Avicena, cuya estatua situada en Hamadán, al oeste de Irán, pueden contemplar en la pantalla, nació en torno al año 980 en el seno de una familia persa rica e influyente en el gobierno. Los primeros años de su vida los pasó en la ciudad de Bukhara, la actual Uzbekistán, que a finales del siglo X era la capital de la dinastía de los samánidas o samaníes. Como buen musulmán, desde muy joven estudió el Corán y la religión islámica, interesándose también por las polémicas de carácter religioso que él escuchaba en muchos lugares y sobre todo en su propia casa, de boca de su padre y de otros intelectuales que se reunían allí para debatir sobre cuestiones religiosas. Pero también, gracias a su maestro Abu Abdallah al-Natili, se interesó desde muy joven por la filosofía y sobre todo por el pensamiento del filósofo más influyente en la historia de esta disciplina, Aristóteles. De las obras de Aristóteles aprendió Avicena no solo las ideas científicas y filosóficas, sino también los mecanismos para llegar a conocerlas racionalmente. Los tratados de la lógica aristotélica, el instrumento básico para desarrollar las capacidades racionales del ser humano y alcanzar el conocimiento científico y filosófico. El propio Avicena definió la lógica como un método para conocer lo desconocido a partir de lo conocido. Mientras tanto, el padre de Avicena quería que su hijo se dedicara al comercio,
pero al joven le había salido intelectual y para satisfacer los deseos de su padre, a lo más que llegó fue a ser vendedor en un bazar. Pero a Avicena, además de la filosofía, también le apasionaba la medicina y se dedicaba a leer todo cuanto caía en sus manos sobre esta materia. Así fue como conoció a Galeno e Hipócrates, los dos grandes médicos de la antigüedad, cuyas obras habían sido traducidas al árabe por cristianos sirios, un ejemplo del multiculturalismo en el que se formó Avicena. Pero en el año 992, la vida en Bujara iba a sufrir un cambio importante. La ciudad cayó en manos de unas tribus turcas y el poder de los samánidas acabó. También supuso el fin del apoyo que la familia de Avicena había recibido por parte del gobierno. Eran tiempos difíciles, de agitación y confusión política. Y Avicena tuvo que huir de la ciudad para instalarse en otra más al norte. Gurganj, llamada ahora Urgench, en Turkmenistán, y famosa por el mausoleo del sultán Tekesh que ven ustedes en pantalla. En aquellos tiempos, una ciudad tranquila y libre de disputas territoriales. En Gurganj, o Urgench en la actualidad, Avicena consiguió un puesto administrativo en el gobierno, gracias al apoyo del visir de la ciudad, que también valoró mucho las capacidades intelectuales de nuestro autor y le encargó que escribiera algunos tratados filosóficos, fundamentalmente comentarios a las obras de Aristóteles. En esta ciudad, Avicena trabajó como médico y también fue en ella donde conoció a Al-Biruni, el otro gran intelectual de aquellos tiempos sobre el que versará la conferencia del próximo jueves. Con Al-Biruni mantuvo Avicena una relación epistolar durante varias etapas de su vida. Se escribieron cartas el uno al otro en las que debatían sobre Aristóteles y sobre sus ideas acerca de la configuración de los cielos y la tierra, de la existencia del vacío, de la eternidad del mundo, entre otros temas. Las disputas entre ambos fueron en aumento y el tono de sus cartas se volvió cada vez más duro y más agrio. Al-Biruni acusó a Avicena de ser un sofista, de estar jugando con las palabras en lugar de hablar de realidades. Avicena, por su parte, calificó a Al-Biruni de testarudo y de falsario. Ni uno ni otro lo eran, pero la sangre no llegó al río. Disputas como esta eran habituales en la Edad Media y las propias ideas de Avicena serían objeto de algunas de ellas, como veremos más adelante. La huida de Avicena a Gurganj o Urgench sería la primera de las 5 veces que a lo largo de su vida tuvo que huir de una ciudad a otra por razones políticas o personales, en unos casos para evitar la persecución o algo aún peor, y en otros buscando el apoyo de los líderes políticos que le financiaran sus actividades intelectuales y le proporcionaran sustento económico. La vida de Avicena estuvo marcada por un constante peregrinaje de ciudad en ciudad. El mapa que ven ustedes en pantalla muestra los viajes de Avicena a lo largo de su vida. Destacaré algunas ciudades importantes donde se asentó para vivir. En primer lugar, Bujara, la ven aquí. A continuación, Gurganj o Urgench. Después hizo todo este viaje hasta instalarse en la ciudad de Gorgan. A continuación pasó a Ray, después a Hamadán y por último a Isfahán. La caída en desgracia del visir de Gurganj hizo que Avicena perdiera su apoyo y tuviera que buscar otro patrono que le proporcionara un medio de ganarse la vida. En el año 1012, cuando contaba poco más de 30 años de edad, y tras un largo peregrinaje por varias ciudades en las que no encontró trabajo, Avicena finalmente se instaló en la ciudad de Gorgan, que ven ahí señalada.
Era una época en la que había un gran interés por los conocimientos enciclopédicos, por la recopilación de saberes diversos tomados de los pensadores de la antigüedad, que fueran resumidos en un solo libro y que sirvieran a modo de manual de referencia de las principales ideas científicas. Mientras vivía en Gorgán, los patronos de Avicena le pidieron que escribiera algunos manuales de este tipo. Fue así como este autor inició su labor de enciclopedista y se dedicó a recopilar los conocimientos médicos que formarían parte de su libro de medicina más famoso, el Canon, del que hablaré más adelante. En Gorgán fue donde Avicena conoció al que sería su alumno predilecto, Abu Ubaid al-Juzjani, quien más tarde sería el que recogió la biografía de su maestro y la dio a conocer junto con parte de sus obras. La fama que para entonces había adquirido Avicena como médico llegó hasta la ciudad de Ray. Ahí está. Donde fue llamado para tratar un problema de salud mental del heredero al trono, cosa que, por cierto, consiguió con bastante éxito. En esta ciudad pasó 2 años de su vida. En el año 1013, el poder del monarca Shams al-Daula, de la dinastía de los Buyidas o Buyíes, se alzó sobre la región conquistando la ciudad de Ray y dominando gran parte de la zona. Para Avicena esta fue una gran oportunidad, porque llegó a ser nombrado visir del rey en la ciudad de Hamadán. Aquí tienen, en la actual Irán, y allí se trasladó para vivir. Fue en esta ciudad donde comenzó Avicena la que sería una de sus obras más importantes, el Kitab al-Shifa o Libro de la Curación, título que respondía al propósito de la obra, que no era otro sino curar la ignorancia, porque para Avicena esta era una enfermedad y el otro objetivo era sanar el alma. El Libro de la Curación, aunque tiene el nombre de libro, es en realidad un compendio de ciencias en varios volúmenes con una extensión total de más de 5.000 páginas en la edición de El Cairo. La obra está dividida en 4 grandes secciones, cada una de estas en varias partes y cada parte en varios libros. Las 4 grandes secciones son lógica, filosofía natural, matemáticas y metafísica. La lógica, la filosofía natural y la metafísica están basadas en las obras de Aristóteles, pero para la parte de las matemáticas, Avicena siguió a otros sabios de la antigüedad como Ptolomeo, Euclides y Nicómaco de Gerasa. Esta obra voluminosa de Avicena se ha conservado en más de 100 manuscritos en el original árabe, y son también muy numerosos los que conservan las traducciones al latín medieval y a otras lenguas. Fue precisamente en el siglo XI y en Toledo, en el marco de la llamada Escuela de Traductores de Toledo, donde se tradujeron al latín algunas de las partes más importantes del Libro de la Curación de Avicena. Una de ellas, perteneciente a la segunda sección, la filosofía natural, fue el Tratado sobre el alma. Los traductores responsables fueron un cristiano, Domingo Gundisalvo, y un judío, Abraham ibn Daud. ¿Cuál fue la importancia de este tratado? Avicena basó su tratado en las teorías de Aristóteles sobre el mismo asunto, pero se separó de él en la consideración materialista que Aristóteles tenía sobre el alma. Mientras que para el maestro griego ésta muere cuando muere el cuerpo, para Avicena el alma es inmortal. En su tratado sobre el alma, Avicena reflexionó sobre muchos asuntos relativos a la psicología de los seres humanos, y uno de ellos fue el conocimiento a través de los sentidos. Él explicó que lo que percibimos a través de la visión, por ejemplo, no son los propios objetos que existen en el mundo, sino que lo que percibimos es solo la forma de los objetos, una forma despojada de la materia del objeto, o dicho de otra manera,
la representación del objeto en cuestión. En esta idea, Avicena fue un adelantado a su tiempo. Para que la entiendan mejor, les diré que muchos siglos después, un pintor muy conocido expresó la misma idea, pero no con palabras, sino con un cuadro. Ceci n'est pas une pipe. Esto no es una pipa. Famosa obra de René Magritte con la que el genial pintor belga quiso demostrar que lo que los seres humanos percibimos en un cuadro no es el objeto en sí, sino solamente su imagen, o como diría Avicena, su forma despojada de la materia o su representación. Por cierto, contaba Magritte que la gente le reprochó mucho por este cuadro y él siempre se defendía diciendo que efectivamente esto no es una pipa porque no se puede fumar con ella, ni se puede rellenar ni hacer nada. Y añadió lo siguiente: si yo hubiera escrito esto es una pipa, estaría mintiendo, pero nadie me lo habría reprochado. La realidad frente a la percepción de la realidad, un gran asunto para debatir sobre él. Las implicaciones que para Avicena tenía esta idea eran más profundas de lo que pueda parecer a simple vista. Él llegó a la conclusión de que si el ser humano es capaz de percibir las formas o representaciones de los objetos despojadas de su materia, para el conocimiento humano lo importante es lo espiritual, no lo material. Esta idea del conocimiento espiritual y no material está íntimamente conectada con el concepto que Avicena tenía del alma. Para él el alma es nuestro propio ser, nuestra propia esencia. Para ilustrar esta idea, Avicena utilizó la alegoría del hombre que vuela. Imaginó a un hombre que no tenía ni brazos, ni piernas, ni ojos, ni nada, y que volaba por el aire sin contacto con él y sin sentirlo siquiera. Pues bien, aún en estas circunstancias, ese hombre, privado de todas sensaciones, según Avicena, sería capaz de saber que existe, que sigue siendo el mismo. Ese algo propio de ese hombre sería su alma, su yo más personal. Es decir, para Avicena, la capacidad de conocernos a nosotros mismos y de saber que existimos está precisamente en el alma. No es extraño deducir que con estas ideas también Avicena se estaba adelantando a su tiempo, porque nos recuerda las famosas palabras del filósofo René Descartes: cogito ergo sum, pienso, luego existo. El pensamiento como fundamento de la existencia es idea común a ambos autores. Avicena insistió en su obra sobre el alma en que ésta puede existir separada del cuerpo y además es nuestro yo más personal, el que vamos forjando a lo largo de toda nuestra vida. Estas ideas le llevaron a la conclusión de que el alma individual del ser humano, después de la muerte, sigue viva eternamente. Es decir, Avicena presentó una visión sobre el alma muy religiosa y muy en consonancia con el pensamiento común a judaísmo, cristianismo e islam. Avicena, por tanto, podía ser bien recibido como un filósofo valioso para las tres religiones monoteístas. En la segunda sección del libro de la curación, dedicada a la filosofía natural, Avicena también se ocupó de una gran variedad de disciplinas sobre las que previamente había escrito Aristóteles, como la física, la zoología, la cosmología, la meteorología o la geografía. Uno de los asuntos más importantes sobre los que trató Avicena en esta sección está muy relacionado con el conocimiento que se tenía en la Edad Media sobre nuestro planeta. Según la geografía de Claudio Ptolomeo, vigente en la época medieval y representada en el mapa que ven en pantalla, el mundo conocido en aquel tiempo se extendía de oeste a este, más o menos desde la península ibérica hasta poco más allá de la India, y de sur a norte, desde un poco por debajo del Ecuador hasta la zona inmediatamente debajo del círculo polar. El resto del globo terrestre era denominado
terra incognita, tierra desconocida. Aristóteles había afirmado que la Tierra estaba dividida en zonas habitadas y no habitadas. Y dio a entender que las zonas de los polos norte y sur, así como la franja de tierra que se extiende arriba y abajo de la línea del Ecuador, se consideraban zonas no habitadas, por el exceso de frío en el caso de los polos y por el exceso de calor en la franja ecuatorial, que hacía la vida imposible en ambos casos. Cuando siglos después Avicena abordó este mismo asunto, rechazó la opinión de Aristóteles de que la franja del Ecuador no estaba habitada. Contra el argumento de que en dicha zona hacía demasiado calor y la vida era imposible, Avicena afirmó que no era así, que efectivamente era posible vivir en la franja ecuatorial, porque así lo habían demostrado los viajeros que se habían adentrado hasta esa parte del planeta. Pero además añadió que dicha franja gozaba de un clima templado, no caluroso, como había dicho Aristóteles. Esta opinión de Avicena, tomada de sus lecturas de otros autores clásicos, daría lugar a una fuerte polémica en época medieval, como veremos más adelante. Otro de los asuntos que también trató Avicena en la parte dedicada a la meteorología sigue siendo, desgraciadamente, de total actualidad: la sequedad de algunas partes de nuestro planeta y la inundación de otras por efecto de la lluvia. En la obra titulada Meteorología, impresa en Venecia en 1560, aunque por supuesto conocida desde mucho antes, Aristóteles cuenta que la gente en su tiempo había observado que el mar se estaba reduciendo, se estaba haciendo cada vez más pequeño porque se estaba secando. También observaban que este fenómeno estaba ocurriendo cada vez más y en más sitios. Lugares que anteriormente estaban cubiertos de agua, tiempo después se convertían en desiertos. Quienes observaron este fenómeno en tiempos de Aristóteles estaban asustados, porque pensaban que el universo entero estaba en un proceso de transformación que no podían entender. Aristóteles quiso tranquilizar a sus oyentes y explicó que, según él, se trataba de un fenómeno producido por el cambio de los ciclos temporales que actuaban en el mundo de forma similar a las estaciones del año. Unas veces podría producirse un exceso de lluvias y provocar inundaciones, y otras podría haber escasez de agua y sequedad de tierra. Que unos lugares se secaran más y otros menos formaba parte de los ritmos de la naturaleza. Hoy en día, sin embargo, explicamos este fenómeno con la teoría del cambio climático. Siguiendo a Aristóteles, Avicena defendió la existencia de una cadena eterna de ciclos temporales durante los cuales la tierra se podía inundar por el exceso de lluvias, pero volvía a surgir de las aguas posteriormente. Continuando con la descripción de estos fenómenos, Avicena explicó que era necesario que ocurrieran para que la fauna y la flora se regeneraran de forma natural. Pero esta tesis le llevó incluso a plantearse una terrible hipótesis: que la vida de todos los seres, incluidos los humanos, fuera destruida algún día como consecuencia de un diluvio. Si esto ocurriera, él estaba convencido de que la vida volvería a surgir después por generación espontánea, aunque añadió que la providencia divina tendría que intervenir si se diera esa circunstancia para restituir la vida de nuevo. En cualquier caso, a Avicena esta situación le parecía algo absolutamente excepcional, que solo podría ocurrir para evitar algo también excepcional como sería la aniquilación de la vida en el planeta. El breve capítulo de no más de 2 o 3 páginas en el que Avicena trató el asunto de los fenómenos meteorológicos, de la sequedad de la tierra y las inundaciones, fue traducido al latín por Miguel Escoto en Toledo a principios del siglo XIII, con el título De Dilubis, sobre los diluvios, y tuvo una enorme difusión por toda Europa, donde autores tan prestigiosos como Alberto Magno lo citaron en algunas de sus obras. Pero vamos a dejar por un momento el libro de la curación
Y vamos a volver a la biografía de Avicena, a quien habíamos dejado felizmente instalado en Hamadán, al servicio del monarca Shams al-Dawla. Cuando este rey murió en el año 1021, le sucedió su hijo, un joven príncipe llamado Samá al-Dawla. La experiencia en la corte de Hamadán no debió de ser muy satisfactoria para Avicena, y cuando el joven Samá al-Dawla le ofreció continuar en el puesto de visir, Avicena lo rechazó. Él tenía otros planes que escondía en secreto. Estaba en negociaciones para conseguir ese mismo puesto de visir, pero al servicio del mayor enemigo político de Hamadán, el emir de Isfahán. Una carta que Avicena había enviado a Isfahán negociando las condiciones de este puesto fue interceptada por los espías de Samá al-Dawla, el monarca de Hamadán, a quien esto le pareció una traición hacia él, por lo que mandó encarcelar a Avicena en el castillo de Fardakán. Este episodio sirvió como argumento a una novela del escritor egipcio Youssef Ziedan, cuyo título en castellano sería precisamente En el castillo de Fardakán. En pantalla pueden ver la portada de la traducción al italiano, porque que yo sepa no existe versión al español de esta novela. Nuevamente, Avicena es convertido en un personaje literario. Los avatares de la vida, los acontecimientos políticos y, sobre todo, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, llevaron a Avicena a la ciudad que marcaría el final de su viaje, Isfahán. Isfahán, actualmente en Irán, es una bellísima ciudad de mezquitas y bazares que despertó siempre la admiración de los viajeros que llegaron a ella, como pueden comprobar en esta litografía de Charles-Claude Bachelier. Isfahán en la época medieval fue una ciudad multicultural, donde se daban cita judíos, musulmanes, cristianos y seguidores de la religión de Zoroastro. En ella Avicena fue muy bien recibido por las autoridades locales y allí se sintió muy seguro sirviendo al emir como visir. Pero los últimos años de la vida de Avicena fueron tiempos de constantes conflictos políticos y vicisitudes de todo tipo. Las obligaciones de su puesto le llevaron a acompañar a las tropas del ejército de un lado para otro, para sofocar una rebelión en una zona, para enfrentarse a los enemigos del emir en otra. Contrariamente a lo que pudiera parecer a la luz de estas informaciones, Avicena siempre encontraba tiempo para escribir. Fue durante los años que pasó en Isfahán cuando culminó su magna obra, el libro de la curación. La parte que le ocupó los últimos años de su vida fue la sección cuarta, la metafísica. Quizá decidió abordar esta disciplina cuando sintió que su formación intelectual había alcanzado su más alto nivel y cuando estaba mejor capacitado para la dura tarea de enfrentarse con esta materia. Avicena estuvo obsesionado con la metafísica desde muy joven. Según se cuenta en su biografía, Avicena leyó 40 veces la metafísica de Aristóteles y no fue capaz de entenderla. Pero un día, en el que paseaba por un mercado, se le acercó un vendedor ambulante con la intención de venderle un librito breve. A Avicena no le interesó en un principio, pero ante la persistencia del vendedor, y dado que no pedía un precio demasiado alto, finalmente lo compró. Cuando leyó este librito, Avicena por fin fue capaz de entender la metafísica de Aristóteles. El librito que compró Avicena es el que ven ustedes en pantalla en traducción al español, sobre los propósitos de Aristóteles en la metafísica, obra del filósofo musulmán medieval Al-Farabi, uno de los grandes expertos en la filosofía aristotélica y quien probablemente entendió mejor al sabio griego. La traducción de este breve tratado, en español, fue publicada en Granada en la revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos no hace mucho, en el año 2021.
Fue entonces cuando Avicena, bien preparado ya para abordar la cuestión de la metafísica, gracias a la valiosa guía de Al-Farabi, decidió escribir su propia versión sobre esta disciplina. Lo primero que nos llama la atención de la metafísica de Avicena es el nombre que él dio a esta materia. Ilahiyat, palabra árabe que significa literalmente cuestiones divinas, como puede verse aquí en la traducción al español de Carlos Segovia. El propio título es toda una declaración de intenciones, pues desde el primer momento Avicena quiso dejar bien claro que para él la metafísica es una disciplina fundamentalmente teológica, es decir, que se ocupa de Dios y de todo lo que tiene que ver con Él. Pero además, Avicena transformó la metafísica de Aristóteles en una obra completamente nueva y bastante original, y en ella expuso sus ideas de forma mucho más clara, más coherente y mejor ordenadas que como aparecen en el texto del sabio griego. Esto explica en parte el éxito que tuvo posteriormente. Uno de los asuntos fundamentales tratados por Avicena en esta obra es la demostración de la existencia de Dios. Para ello, nuestro autor diferenció dos conceptos fundamentales: ser necesario y ser posible. Según Avicena, Dios es el ser necesario, el único que existe por sí mismo, el que es necesario que exista para que puedan existir los demás. Los demás seres, a diferencia de él, son posibles o contingentes, es decir, pueden existir o no, y además necesitan a otro o a otros para existir. Aunque lo que acabo de decirles pueda parecer un trabalenguas, esta formulación está fundamentada en las leyes de la lógica aristotélica. También explicó Avicena su idea sobre la creación del universo, o más bien la emanación del universo como él proponía, según la cual todos los seres proceden de Dios, el ser necesario, no olvidemos, en un proceso de gradación y jerárquico que comienza por los seres superiores, va bajando a las estrellas, los planetas, hasta llegar a los seres inferiores que están en la Tierra, es decir, al mundo material. Pero Avicena añadió un matiz importante a este proceso y que formuló de la siguiente manera. Dios no creó el universo, por voluntad propia, sino por necesidad. Lo que quiere decir esta frase es que Dios no creó el universo porque tuviera un día el deseo o las ganas de hacerlo, sino que el universo surgió de él de una manera absolutamente natural. El universo, según Avicena, fue la consecuencia necesaria y lógica de la naturaleza de Dios, y todos los seres surgieron de él según las reglas científicas y naturales, no como un milagro. Este punto de vista sobre el origen del universo daría lugar a una fuerte oposición por parte de los teólogos, tanto musulmanes como cristianos, que no vieron con buenos ojos el rechazo tan firme que hizo Avicena del papel de la voluntad de Dios en el origen del universo, porque significaba la negación de un milagro, la creación del universo a partir de la nada, que era la tesis que los teólogos defendían. El pensamiento filosófico y científico de Avicena, expuesto en su libro de la curación, tendría un enorme impacto en el pensamiento occidental, en autores musulmanes, judíos y cristianos. En el caso del tratado sobre el alma, la alegoría del hombre que vuela o las teorías sobre la percepción sensorial fueron dos de las ideas de Avicena que más influencia tuvieron. Pocos autores en toda la historia de la filosofía en Occidente recibieron más influencia de Avicena que el dominico Alberto Magno. Pero el doctor universalis, como se le conocía en su momento, tenía el corazón partido entre Avicena y Aristóteles. Alberto Magno pretendió hacer compatibles las teorías de Avicena con las de Aristóteles, argumentando que ambos tenían razón en el fondo, aunque sus puntos de vista fueran diferentes,
o bien tratando de acercar la postura de Avicena a la de Aristóteles con el objetivo de salvar a Avicena. Tomás de Aquino también estuvo muy influido por Avicena. La idea de que el ser humano posee un alma individual, única y suya propia, fue muy apreciada por el filósofo cristiano, que la cita expresamente en algunas de sus obras. En el caso de la metafísica, los argumentos para demostrar la existencia de Dios en base a los conceptos introducidos por Avicena de ser necesario y ser posible, fueron muy bien recibidos en la filosofía en Occidente por autores cristianos como Alberto Magno y Tomás de Aquino, y por autores judíos tan importantes como Maimónides. El éxito de las ideas de Avicena se debió a que éste fue capaz de combinar el método de argumentación filosófica de Aristóteles, es decir, la lógica aristotélica, con teorías muy coherentes, muy completas y bien fundamentadas en los principios científicos de aquellos tiempos. Pero Avicena tuvo en Occidente un rival de gran valor intelectual, un filósofo de primer orden, que iba a poner sus ideas en tela de juicio con argumentos de peso. Este pensador fue Averroes, cuya estatua en Córdoba, su ciudad natal, pueden ver en pantalla. Averroes criticó muy duramente a Avicena. En su opinión, el autor persa no había entendido bien a Aristóteles y había distorsionado tanto las ideas del filósofo griego que las había convertido en irreconocibles. Para Averroes, Avicena era un traidor a Aristóteles, y no le faltaba razón en esta crítica. Averroes entonces se propuso recuperar al auténtico Aristóteles, restaurar su verdadero pensamiento, o, en otras palabras, corregir las distorsiones introducidas por Avicena. En las cuestiones sobre el alma, Averroes explicó que existen en ella dos partes, una individual, que es perecedera, y otra colectiva, que es eterna e inmortal. Averroes llegó a la conclusión de que después de la muerte, la parte del alma humana que es inmortal se integra dentro de un alma colectiva. Por lo tanto, para él sí existe la inmortalidad del alma, pero no de forma individual, como había defendido Avicena, sino colectiva. Según Averroes, después de la muerte, los seres humanos nos integramos en un alma común para todos y en ella vivimos toda la eternidad. En lo que respecta a la idea de si la franja ecuatorial estaba habitada o no, Averroes rechazó la opinión de Avicena en favor de esta tesis y reivindicó la postura de Aristóteles. Averroes sostenía que si admitiéramos que es posible la vida en esta zona, en ningún caso podríamos considerar esa vida como natural. Argumentaba Averroes, con argumentos científicos, que los rayos del sol incidían en ella de forma tan directa que el calor era insoportable y además el aire era incapaz de enfriar el ambiente. Además, haciendo uso de la lógica, Averroes planteó que si existía una zona al norte del mundo habitado extremadamente fría, necesariamente tenía que existir otra al sur del mundo habitado, extremadamente calurosa. Las posturas de Avicena y Averroes sobre la vida en la franja ecuatorial dieron lugar a disputas que duraron siglos y en las que participaron varios intelectuales. Entre los partidarios de la tesis de Avicena de que era posible la vida en la zona ecuatorial estaba Alberto Magno, a quien, sin embargo, no le convencía el argumento de que esta fuera una zona templada. El médico italiano Giovanni Manardo también dio la razón a Avicena, argumentando que los viajeros portugueses habían demostrado que tenían razón quienes defendían que por debajo del Ecuador vivía gente. Manardo rechazó a quienes siguieron la opinión de Aristóteles y Averroes y dijo que a quienes negaban la vida por debajo del Ecuador habría que meterle a todos en un barco con los instrumentos náuticos adecuados y enviarles a esa parte del planeta para que comprobaran su error. Una buena manera de demostrar la verdad.
Las discusiones en la Edad Media sobre la vida en la zona ecuatorial fueron tan intensas y dieron lugar a tantas dudas, especulaciones y elucubraciones como las que hay en la actualidad sobre la posibilidad de encontrar vida en algún lugar de la galaxia. El desconocimiento de la realidad en aquellos tiempos y ahora es similar, y la causa de tal desconocimiento sigue siendo la misma, la escasez de evidencias. La polémica entre Averroes y Avicena fue percibida por algunos autores del Renacimiento como una auténtica rivalidad personal, hasta el punto de que algunos incluso llegaron a decir que Avicena había viajado hasta Córdoba en tiempos de Averroes y que éste, lleno de odio, lo había envenenado. Una anécdota completamente falsa porque se les olvidaron dos pequeños detalles para hacerla creíble. Avicena vivió más de un siglo antes que Averroes y jamás puso un pie en Al-Ándalus. Si Avicena fue conocido por las ideas expuestas en su magna obra titulada Libro de la Curación, más lo sería aún por otra obra monumental terminada durante su estancia en Isfahán, el Canon de Medicina, la obra de referencia más importante de esta disciplina en la Edad Media. Está dividida en 5 libros o volúmenes. El primero trata sobre los principios generales de la medicina. El segundo sobre los medicamentos simples, es decir, las sustancias básicas que tienen propiedades curativas. El tercero trata sobre la anatomía y fisiología de cada una de las partes del cuerpo humano, descritas en el libro comenzando por la cabeza y terminando por los pies. El cuarto volumen está dedicado a enfermedades y heridas que afectan al cuerpo entero o a más de uno de sus miembros. Y el quinto a los medicamentos compuestos, es decir, a la elaboración de medicamentos en los que se utilizan diversas sustancias. Una de las ideas que más llama la atención nada más comenzar el libro primero, es la definición que Avicena da de la medicina y que podríamos sintetizar de la siguiente manera. La medicina es la ciencia por la que se conocen los estados del cuerpo, cuando tiene salud y cuando no la tiene, así como los medios para mantenerla y recuperarla después de haberla perdido. Parece una definición bastante obvia, pero contiene un par de detalles sobre los que les quiero llamar la atención. En primer lugar, destaca que el objetivo de la medicina no es solo recuperar la salud, es decir, no solo es curar las enfermedades, sino también mantener la salud. Para Avicena, como para la medicina medieval, conservar la salud de las personas sanas también era un objetivo médico. Para conseguirlo, Avicena propuso en su obra una serie de pautas de comportamiento, entre las que incluía una buena alimentación, practicar ejercicio físico y algunas normas higiénicas con el fin de mantener el cuerpo sano. En la Edad Media se escribieron varios regímenes de salud, como el propuesto por Avicena, y la gran mayoría de ellos estaban destinados a personajes importantes como reyes, sultanes o califas. En ellos se describían las pautas que debían seguir en función de sus cualidades físicas y psíquicas y también teniendo en cuenta sus posibles dolencias. En este sentido, entre las medicinas que Avicena recomienda para mantener el cuerpo sano, se incluyen algunas sustancias que hoy no consideraríamos dentro de esta categoría, como los cosméticos, los perfumes o los tintes para el pelo. Pero hay que entender que en la Edad Media la medicina se abordaba desde una perspectiva mucho más amplia y global del ser humano que como se estudia hoy en día, cuando tiene un carácter más fragmentado y especializado y donde se dejan al margen muchos aspectos que para los médicos medievales eran relevantes. Pero hay otro detalle en la definición de Avicena que quizá a ustedes no les haya llamado tanto la atención, pero que resultaba una idea bastante novedosa en la época en que se escribió. Se trata de la definición de la medicina como una ciencia. Desde la antigüedad, la medicina había sido considerada no como una ciencia, sino como un arte, no en el sentido de la pintura, la escultura o la música, sino en el sentido etimológico del término, un tipo de conocimiento que tiene como fin la producción de algo,
un objeto, una sensación o un fin específico. El arte se identificaba con la práctica. Para Galeno, la medicina era un arte porque la consideraba como una actividad eminentemente práctica que tiene como objetivo conseguir la salud. Al definir la medicina como ciencia, Avicena estaba siguiendo el concepto aristotélico de ciencia, que el filósofo griego definió como aquella actividad del ser humano que pretende demostrar racionalmente el conocimiento basándose en principios verdaderos. Es decir, la ciencia era una actividad intelectual, eminentemente especulativa y racional, muy similar a la filosofía y a otras ciencias como la física, la psicología o la zoología. Pero Avicena no se quedó solo en esta definición, sino que un poco más adelante, también en el libro primero, explicó que la medicina es una ciencia que tiene una parte teórica y otra parte práctica. Es decir, que él unificó los conceptos tradicionales de ciencia y de arte en su consideración de la medicina. A pesar de estas observaciones, el canon de medicina es una obra fundamentalmente teórica. Avicena fue filósofo y médico, y por esta razón la filosofía desempeña un papel primordial en esta obra. Los principios de la medicina están fundamentados y explicados según la filosofía y, sobre todo, según la filosofía aristotélica. Son constantes las referencias que hay en ella a las teorías filosóficas que él expuso también en el libro de la curación que hemos visto anteriormente. Sin embargo, él mismo estableció una diferencia bastante importante entre el papel del filósofo y el del médico. Son frecuentes las advertencias que aparecen en el canon sobre la siguiente idea: el médico no debe ocuparse de la investigación filosófica. Lo que debe hacer es aceptar y seguir las conclusiones de los expertos en este campo. En otras palabras, los médicos no deben meterse en asuntos filosóficos. Cabría preguntarse, ¿por qué si la medicina tiene su base en la filosofía, los médicos no deben dedicarse a esta última? ¿Por qué insistía tanto Avicena en separar los papeles del filósofo y del médico cuando él fue ambas cosas? La clave de este razonamiento de Avicena está en las contradicciones que existían desde la antigüedad entre la filosofía y la medicina. O dicho en términos personales, las contradicciones entre Aristóteles y Galeno. Desde tiempos muy antiguos existieron polémicas acerca de varias ideas médicas entre estos dos autores. Polémicas que en el fondo eran el choque de ideas entre un filósofo y un médico. Veamos algún caso significativo. Uno de los asuntos más controvertidos entre los dos autores que les acabo de mencionar se puede observar en estas imágenes sacadas de dos manuscritos medievales y en la pregunta que aparece debajo. ¿Corazón o cerebro? ¿Cuál era el órgano más importante del cuerpo humano? Esta pregunta se convirtió en una de las grandes cuestiones que muchos médicos en época medieval trataron de responder. Según Aristóteles, el corazón es el órgano más importante del cuerpo porque es el que envía su poder al cerebro. Y el cerebro, gracias a la fuerza que recibe del corazón, produce las sensaciones y el movimiento. Para Galeno y sus seguidores, sin embargo, el cerebro es el órgano principal que produce las sensaciones y el movimiento, la memoria, el pensamiento racional y la imaginación, mientras que el corazón actúa simplemente como servidor del cerebro. Se podría pensar que para Galeno el cerebro era el órgano más importante del cuerpo, pero en realidad lo que él argumentaba es que hay 4 órganos principales en el cuerpo humano: el cerebro, el corazón, el hígado y los testículos. Avicena fue muy consciente de esta polémica y quiso resolverla de la siguiente manera. Aristóteles, como filósofo, tenía razón. Y efectivamente el corazón se podía considerar que tiene un lugar primordial en el cuerpo humano. Sin embargo, añadió
que no era asunto del médico estudiar, investigar y llegar a una conclusión acerca de cuál es el órgano principal o más importante, porque para el tratamiento de las enfermedades, que es el verdadero objetivo del médico, este asunto no era relevante, no añadía ninguna ventaja. Dicho de una manera coloquial, lo que proponía Avicena es que dejaran los médicos de meterse en polémicas filosóficas, que dejaran de especular, que no se preocuparan de si tenía razón Galeno o si tenía razón Aristóteles, y que se dedicaran a su trabajo, curar enfermedades y mantener la salud. Estas ideas de Avicena son una prueba de la distinción tan importante que para él tenía el aspecto teórico de la medicina por un lado y el aspecto práctico por otro. Sin embargo, si se revisa el canon de medicina en su totalidad, llama la atención una ausencia significativa, algo que prácticamente no encontramos en el texto. Como dije anteriormente, el canon de Avicena es una obra eminentemente teórica. Pero, ¿qué pasa con la parte práctica? ¿Qué información podemos extraer de los casos clínicos citados por Avicena en su obra? ¿Reflejan realmente sus propias prácticas como médico? ¿Nos hablan de cuáles eran sus especialidades en el campo de la medicina? Los investigadores en la actualidad dudan mucho de que los casos específicos recogidos en esta obra, que los hay, realmente reflejen las experiencias médicas del propio Avicena y más bien se inclinan por todo lo contrario. Probablemente solo están reflejando la preferencia de este autor por un determinado remedio médico frente a otros o simplemente se tratan de comentarios aislados cuestionando o alabando unos tratamientos específicos. Pero muy poca información podemos sacar sobre las enfermedades o los casos concretos de los que se ocupó el propio Avicena. Su copista y discípulo Giugiani escribió que su maestro había escrito una gran cantidad de notas acerca de los casos clínicos tratados por él y que pensaba algún día incorporar a su famoso canon. Pero parece ser que dichas notas se perdieron en una de las varias subidas que tuvo que hacer Avicena a lo largo de su vida. Mucho me temo que si alguna vez las escribió, nunca las conoceremos. Esta ausencia de casos clínicos no nos puede hacer dudar de que Avicena practicara la medicina, porque sabemos que trabajó como médico al servicio de varios gobernantes de su época. Pero la imagen que tenemos de él como un profesional que cura a los enfermos o que tiene su propia consulta no se corresponde exactamente con la realidad. Sus tareas al servicio de los diferentes gobernantes le dejaban poco tiempo para la práctica médica. Avicena fue más bien un médico teórico y los aspectos clínicos quedaron en un plano muy secundario en una obra que está escrita sobre todo desde el punto de vista filosófico. El canon de Avicena fue traducido al latín en Toledo en el siglo XI por Gerardo de Cremona, probablemente el autor más importante de la conocida como Escuela de Traductores de Toledo. Años después, esta obra sería divulgada por toda Europa, por universidades, escuelas catedralicias, monasterios, abadías y todo tipo de centros del saber. Incluso la encontramos en bibliotecas privadas. En las facultades de medicina de París, Montpellier o Bolonia, las más importantes para el estudio de esta ciencia en la Europa medieval, el canon era el libro de referencia para profesores y alumnos que analizaban sus textos, los estudiaban y los comentaban. En el siglo XVI, los profesores de medicina de la Universidad de Leipzig, en Alemania, decían que para ser un buen médico había que ser un buen avicenista. Entre el año 1500 y 1674, del canon de Avicena, completo o en partes, se imprimieron unas 60 ediciones, lo que da una idea del gran éxito de esta obra. La vigencia de algunas de sus ideas se mantendría incluso hasta el siglo XIX. Además de al latín, el canon también fue traducido al hebreo en el siglo XIII y tendría una importancia extraordinaria para los médicos judíos medievales que lo utilizaron ampliamente.
En la imagen pueden contemplar una de las páginas de este bellísimo manuscrito ilustrado con la traducción al hebreo del canon que se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Bolonia. En algunos de los manuscritos hebreos incluso se representó la figura de Avicena, como pueden ver en este que está en sus pantallas y que también está en la misma biblioteca. Pocos libros en la historia de la medicina occidental han tenido tanto impacto como este del que les estoy hablando. Avicena murió en el año 1037 como consecuencia de una enfermedad que ni él mismo se pudo curar. Ocurrió durante una campaña militar en la que él participó, cumpliendo fielmente su trabajo como visir del emir de Isfahán. En los días previos a su muerte se sentía tan debilitado que cuando acompañaba a las tropas militares tenía que ser transportado en una litera. Qué imagen tan impactante y tan paradójica de un grandísimo intelectual como fue Avicena, enfermo en una litera y rodeado de guerreros preparándose para la batalla. Fue enterrado en la ciudad de Hamadán, donde pasó parte de su vida, como hemos visto. Y su tumba ha sido venerada durante generaciones, como lo sigue siendo hoy en día. En el lugar se levantó un mausoleo que recibe la visita diaria de numerosos viajeros que se acercan allí para rendir homenaje a este gran pensador que fue Avicena. Su prestigio como filósofo, científico y médico se extendió tanto por Oriente como por Occidente ya desde la propia Edad Media. Como ejemplo de su fama, les citaré el caso de la Divina Comedia de Dante Alighieri, en la que aparece Avicena entre muchos otros personajes históricos. Pero el autor no lo colocó en el paraíso, ámbito reservado exclusivamente para los pensadores cristianos. Sin embargo, lo situó en el limbo, en el llamado Castillo de los Espíritus Magnos, que pueden ver representado en la parte inferior de la imagen del Codex Altonensis. Avicena aparece entre los espíritus nobles de pensamiento, salvado de la condenación eterna por pertenecer a los virtuosos no bautizados. Entre ellos ocupa un lugar de honor junto con Platón, Sócrates y Aristóteles. Pero la mitificación de Avicena no acabó ahí. La admiración, el respeto y la consideración hacia él fue tan alta en la época medieval y en el Renacimiento que algunos decidieron elevarlo al nivel más alto que un ser humano había podido alcanzar en aquellos tiempos y lo representaron como un rey. Aquí lo pueden ver en la imagen de portada que acompaña la edición de su canon que se hizo en Pavía en 1510-1512. Avicena en el centro como un rey, acompañado nada más y nada menos que por los dos grandes médicos de la antigüedad, Galeno e Hipócrates, en el mejor puesto que él jamás pudo imaginar que le colocaría la historia. Y en la edición del Canon de Venecia de 1520 también volvemos a encontrar al Avicena rey. Como hemos visto a lo largo de esta conferencia, Avicena tuvo una vida fascinante y se involucró de forma muy activa en los acontecimientos sociales y políticos de su época. La necesidad de ganarse la vida y de poder financiar sus investigaciones científicas le llevaron de ciudad en ciudad, ofreciendo sus servicios a los líderes políticos diversos. Vivió éxitos y fracasos. No pudo evitar su encierro en la cárcel, pero también sabemos que le gustaba la buena vida y que no perdía la ocasión de entregarse a todo tipo de placeres, tanto intelectuales como corporales. Su vida se ha contado de diversas maneras, desde los datos puramente biográficos, recogidos y transmitidos por quienes le conocieron, hasta ser convertido en personaje literario y mítico. Como ocurre con los grandes genios, tanto la realidad como la ficción contribuyeron a la extensión de su memoria. Pero si su vida fue fascinante, más lo fue aún su pensamiento. Avicena escribió sobre todo lo divino y lo humano, sobre el alma, sobre la percepción intelectual, sobre la vida en zonas desconocidas del planeta Tierra, sobre sequías e inundaciones, sobre perfumes y cosméticos.
quiso demostrar la existencia de Dios y el origen del universo. En medicina sentó las bases filosóficas y científicas de una disciplina que se va a convertir a partir de él en una auténtica ciencia racional y no simplemente en una práctica. Sus ideas indudablemente crearon polémicas e incentivaron la investigación científica. En muchas de ellas fue un adelantado a su tiempo. En Oriente se convirtió en el filósofo más influyente en la Edad Media, llegando a sustituir incluso a Aristóteles. En Occidente tuvo grandes admiradores como Alberto Magno o Tomás de Aquino, pero la primacía de ser el filósofo más influyente tendría que disputarla con Averroes y sobre todo con Aristóteles, reivindicado por todos constantemente como el gran referente del pensamiento medieval. Calificado por Frederick Starr como un genio de su tiempo, como les dije al principio de mi conferencia, Avicena fue aún más allá, hasta el punto de ser considerado como uno de los pensadores más completos, coherentes e influyentes de la historia de la humanidad. Muchas gracias por su atención.